Veamos el operador lógico condicional. ¿Qué me dice la definición de condicional? Dice, sean A y B proposiciones. La condicional entre A y B, la condicional entre A y B, representada simbólicamente por, como pueden observar aquí, se la representa mediante una flecha, ¿sí? Una flecha hacia la derecha, ¿sí? Este es el símbolo de la condicional, como está aquí indicado, ¿sí? Entonces, la condicional me da como resultado una nueva proposición, llamémosla C, cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad, ¿sí? Podemos aquí observar la tabla de verdad para la condicional y nos indica lo siguiente. Este operador lógico también se denomina enunciación hipotética o implicación, ¿sí? Esa es otra forma de también llamar a la condicional, enunciación hipotética o implicación lógica también, ¿sí? Entonces, en la condicional, ¿sí?, podemos observar o también describir lo siguiente, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la condicional entre la proposición A y B, ¿sí? Donde A es llamado antecedente, hipótesis o premisa. Entonces A es el llamado antecedente, hipótesis o premisa, ¿sí? Mientras que B es llamado consecuente, conclusión o tesis, ¿sí? Entonces, en la condicional a la proposición A se le llama antecedente, hipótesis o premisa, ¿sí? Y a la proposición B se le llama consecuente, conclusión o tesis, ¿ok? Ya. Estamos viendo ahorita los conceptos de la condicional. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, hipótesis, antecedente o premisa, y acá tenemos conclusión o también llamada tesis, ¿ok? O consecuente. Sigamos. Entonces, en la tabla de verdad podemos observar lo siguiente: la proposición resultante de una condicional será, será falsa solamente cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el valor de verdad del consecuente sea falso, ¿ok? Es decir, solo hay un caso en el que la condicional es falsa. ¿Cuál es ese caso? Cuando la hipótesis es verdadera y la tesis o la conclusión es falsa, ¿ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre se cumple esto, que la condicional entre verdadero y falso siempre será falso, ¿ok? Para el resto de casos, si se dan cuenta, la condicional es verdadera, ¿sí? Solo en un caso es falsa cuando la premisa o la hipótesis es verdadera y la conclusión o tesis es falsa, ¿ok? Ya. Vamos a ver ahora las maneras en las que se puede escribir una condicional, ¿sí?, en el lenguaje común. Entonces, la condicional entre A y B se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. Si A, entonces B; A solo si B; A solamente si B; B si A; si A, B; B con la condición de que A; B cuando A;
B siempre que A, B cada vez que A, B ya que A, B debido a que A, B puesto que A, B porque A, se tiene B si se tiene A, solo si B, A, B pues A, cuando A, B, los A son B, y también A implica B, o cualquier expresión que denote causa y efecto, ¿sí? Entonces, como aquí podemos observar, ¿sí? Todas estas lecturas, ¿sí? Corresponden a la condicional entre A y B, ¿ok? ¿Sí? Como aquí indica, cualquier expresión que denote causa y efecto, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la causa y acá tendríamos el efecto, ¿sí? ¿Ok? Si se dan cuenta, son expresiones que a menudo utilizamos en nuestro lenguaje, ¿sí? En el lenguaje común. Por ejemplo, una condicional puede ser llego tarde debido a que hay tráfico, ¿sí? ¿Ok? Eh, ¿Sí? También otros ejemplos que podemos encontrar a diario, ¿sí? Usando estas frases, ¿sí? Que corresponden a una condicional, ¿ok? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Sigamos entonces. Veamos unos ejemplos acerca de la condicional. Si se tienen las proposiciones A, Juan gana el concurso, B, Juan dona $10,000, entonces formamos la condicional entre A y B, quedaría de la siguiente manera. Si Juan gana el concurso, dona $10,000, ¿sí? Entonces esa es una manera de escribir la condicional entre A y B, ¿ok? Sí, recordemos, si A, B, ¿sí? Ya, esta condicional se la puede parafrasear de la siguiente forma, o sea, se pueden escribir de varias formas, como aquí indica. Juan gana el concurso solo si dona $10,000, ¿sí? Estaríamos en el caso de la escritura, estaríamos en el caso de la escritura de la siguiente forma, ¿sí? A solo si B. ¿Sí? Esta de aquí sería la forma A solo si B. ¿Okay? La otra sería Juan dona $10,000 si gana el concurso, ¿sí? Entonces aquí se estaría en la forma B si A, ¿ok? Si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000, ¿sí? Estaríamos ante la forma, ¿sí? Si A, entonces B, ¿ok?
Y así tendríamos todas las maneras en las que se puede parafrasear, la condicional aquí propuesta, ¿sí? ¿Ok? Bien, en base a este ejemplo nos podemos preguntar cuándo se levantará, cuándo Juan no cumplirá lo que dice, ¿ok? Entonces, ¿qué me quiere aquí indicar? Lo que me quiere decir es cuándo la condicional, cuándo la condicional será falsa, ¿sí? Bien, entonces, si queremos saber cuándo Juan no cumplirá lo que está diciendo, es decir, cuándo lo que está diciendo será falso, entonces tenemos que encontrar el caso en los que la condicional aquí dicha será falsa. Entonces, como aquí dice, esto será únicamente cuando Juan gane el concurso y no done, el dinero. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque bien, supongamos que Juan gana el concurso. Entonces, la proposición A es Juan gana el concurso. Si suponemos que Juan gana el concurso, entonces lo que tenemos es que A es verdadero, ¿ok? Y supongamos que no dona el dinero. Entonces, como la proposición B dice Juan dona $10,000, pero como estamos suponiendo que no dona, entonces la proposición B sería falsa, ¿ok? Por lo tanto, si A es verdadero y B es falso, entonces la condicional que aquí tenemos, ¿sí? Sería falsa. Sería falsa, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la condicional entre A y B sería falsa porque A vale 1, pero B vale 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces allí Juan estaría diciendo una mentira, ¿ok? Estaría diciendo una falsedad, ¿sí? ¿Estamos? Profesor, Dígame. ya, ¿cómo sería si A es falsa y B es verdadera? Sé que la respuesta sería verdadera, pero ¿cómo quedaría en un... Ya, o sea, usted quisiera saber cómo quedaría qué cosa, si A sería falso y B sería Sí, verdadero. sí, que en la tabla dice que sale verdadero. Claro, o sea, si A es falso sería que Juan no gana el concurso, ¿verdad? Juan no ganaría el concurso, ¿ok? Pero como B es verdadera, dice Juan dona $10,000, ¿ok? Sí, lo que sucedería ahí es que la condicional, si Juan gana el concurso, dona $10,000, ¿sí? Seguirá siendo verdadera, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere con eso decir? Que, bueno, lo que Juan está indicando tampoco sería falso, ¿sí? Porque a pesar de que no gana el concurso, ha hecho una donación, ¿sí? Entonces lo que Juan ha dicho tampoco es falso. O sea, sigue siendo una verdad, ¿ok? ¿Sí? Ya. Ya veremos aquí
Ya veremos aquí un tema que se llama condición necesaria y suficiente, ¿ok? Donde nos indica que la hipótesis es una condición suficiente para que se cumpla la tesis, pero como bien dicen, suficiente, o sea, no es que es necesario, ¿ok? En cambio, la tesis sí es condición necesaria para la hipótesis, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si en este caso Juan no gana el concurso, pero dona dinero, ¿sí? Juan no estaría diciendo algo que es falso, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque está donando lo que él dice, ¿sí? A pesar de que no ganó el concurso, ¿ok? ¿Qué quiere con esto decir? Que no es necesario que gane el concurso para que haga esa donación, ¿sí? Veamos aquí otro ejemplo. Supongamos que el padre le dice a su hijo, si apruebas el plan universitario, entonces te daré un premio, ¿ok? Bien, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Estamos aquí ante una condicional, ¿verdad? ¿Sí? Donde aquí podemos identificar las proposiciones que la componen, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una proposición, la hipótesis, y acá tendríamos la tesis, ¿verdad? Entonces yo puedo decir A, apruebo el pre, B, cuando me dicen te daré un premio es porque, bueno, tengo un premio, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a suponer los siguientes casos, ¿sí? Vamos a suponer que efectivamente el joven aprueba el pre y que el padre le da un premio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la proposición A, donde dice que el joven aprueba el pre, sería verdadera, y que el padre le da un premio, es decir, el joven tiene premio. La proposición B también sería verdadera, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Sucede que esta condicional también sería verdadera, ¿correcto? Es decir, lo que aquí indica, lo que el padre indica, ¿sí? Lo que el padre indica, eh, lo que el padre indica es una verdad, ¿sí? El padre ha dicho una verdad, ¿sí? Segundo, vamos ahora a suponer que el hijo aprueba el premio universitario, pero que el padre no le da el premio. Entonces aquí tenemos que A vale 1, porque el hijo, porque aprueba el pre, sería verdadero, pero como no se le da premio, entonces tengo un premio, la proposición tengo un premio sería falso. Por lo tanto, la condicional que aquí, la frase que el padre ha dicho que es una condicional, A entonces B sería Falsa. falsa, ¿verdad? Falsa. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el padre ha dicho una mentira, ¿sí? Entonces el padre ha dicho una mentira, porque a pesar de que la hipótesis es cierta, la conclusión es falsa, ¿sí? Entonces el padre ha dicho una mentira, ¿ok? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien ha levantado la mano?
Profe, disculpe, en las evaluaciones van a ser así como usted está haciendo el ejemplo. Claro, le puede poner texto para que usted identifique las proposiciones y resuelva el ejercicio. Y eso es lo que se hace aquí, más que todo en lógica matemática, ¿sí? Tenemos que traducir al lenguaje formal o al lenguaje simbólico, ¿ok? Ok, profe. A ver, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo, profe, veo en la tabla que si ambas son falsas, la respuesta es verdadera. ¿Cómo sería ahí? Ya vamos a hacer caso. Estamos yendo caso por caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso 1, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? En el caso 2 estamos aquí, ¿sí? ¿Ok? Vamos ahora al tercer caso. Dice, si elige una prueba de pre, pero sin embargo el padre le da un premio, como aquí indica, aunque no está obligado a hacerlo, entonces el padre tampoco ha dicho una mentira. ¿Por qué? Porque aquí vemos que a pesar de que no se cumpla, si se cumple o no, si se cumple o no la hipótesis, vemos que la conclusión se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, en este caso, si elijo una prueba de pre, entonces A sería falso, pero sin embargo, recibe un premio, B sería verdadero, por lo tanto, la condicional entre A y B sigue siendo verdadera, ¿ok? ¿Qué quiere aquí decir? Que lo que dice el padre tampoco ha sido una mentira, ¿sí? Porque a la final está cumpliendo lo que él concluye, o sea, su conclusión que es la de dar un premio, ¿sí? Está cumpliendo lo que es su conclusión o su objetivo, ¿sí? Que es el de dar el premio, ¿ok? Bien, continuemos. El último caso sería, si elijo una prueba de pre, y si el padre no le da el premio, entonces tampoco el padre ha dicho una mentira. ¿Por qué? Sí, porque sería un caso particular de este caso anterior, ¿verdad? Como aquí dice, cuando el hijo no aprueba el pre, el padre tampoco está obligado a darle el premio. O sea, podría dárselo como no dárselo, y como aquí vemos, sin embargo, lo que ha dicho es una verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sería A0. A sería 0 porque el hijo no aprueba el pre, y B sería también 0 porque no le dan premio. Por lo tanto, la condicional entre A y B sigue siendo verdadera. Es decir, lo que se ha dicho aquí, lo que el padre ha dicho, no ha sido una mentira, sigue siendo una verdad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya aquí hemos visto, ¿sí? Hemos analizado todos los casos, todos los casos en los que se puede validar, esta proposición, ¿sí? En los que se puede validar esta proposición compuesta, ¿sí? O molecular, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la manera, jóvenes, de analizar una condicional, ¿sí? Esa es la manera de analizar una condicional. Como pueden observar, tenemos que basarnos en la tabla de verdad de la condicional para analizar su validez, ¿sí? Recuerden, hay que usar la tabla de verdad, ¿sí? No nos vayamos más por el lenguaje común que siempre utilizamos, o por las deducciones que se nos pueden venir
a la mente. No, aquí recuerden que las matemáticas son, la matemática es una ciencia exacta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como pueden observar aquí, ¿sí? Para analizar la condicional hay que referirnos a su propiedad mediante la tabla de verdad, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿En todos los ejercicios entonces se va a encontrar la tabla de verdad o también te pueden plantear el ejercicio y nosotros tenemos que descifrar la tabla de verdad? No, la tabla de verdad es un dato que usted tiene que aprendérselo, ¿sí? Ok, listo. Gracias. Claro. Es un dato que usted tiene que aprendérselo. O sea, como aquí pueden observar, tienen más que todo que aprenderse los casos en los que, por ejemplo, en la condicional, solamente con que se aprenda en el caso en el que la condicional es falsa, ¿sí? Ya ustedes saben que el resto de casos la condicional es verdadera, ¿ok? Y eso es esa propiedad es lo que tienen que usar para los ejercicios, ¿sí? ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de la condicional también. Okay. Veamos aquí, vamos a ver este tema, sí, importante también que dice variaciones de la condicional, ¿ok? Bien, aquí nos indica, existen otras proposiciones relacionadas con la condicional que ya vimos, entonces ve, las cuales se denominan recíproca, inversa y contrarrecíproca, o también llamada contrapositiva. Vemos cada una de ellas. ¿Qué es la recíproca? La recíproca es representada simbólicamente por B, entonces A. ¿Ok? Entonces, muy bien. Supongamos que si yo tengo la condicional A, entonces B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recíproca de esta condicional? Es como que yo cambie los papeles, ¿sí? Como que la tesis la ponga como hipótesis y la hipótesis la ponga como tesis, ¿sí? Y haga la condicional ahora de esta manera. Entonces, esta sería la recíproca. Es como invertir la condicional original, ¿ok? Como que cambie de posición a las proposiciones. Entonces, esa es la recíproca, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tenía una condicional que dice, si apruebas el pre-universitario, entonces te daré un premio. ¿Sí? ¿Cuál sería su recíproca? Si te doy un premio, entonces apruebas el pre-universitario, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es como que cambiemos de posición a las proposiciones, ¿sí? Bien, entonces ya vimos. Entonces, como vemos, la recíproca también es una condicional, ¿sí? Pero colocada de otra forma, ¿sí? Algo que se me pasó por alto recalcar es lo siguiente, ¿sí? Mucho ojo con la condicional, por favor, ¿sí? Mucho ojo con la condicional. La condicional no goza de la propiedad conmutativa. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que la condicional entre A y B no es equivalente a su recíproca, ya que estamos justamente hablando de la recíproca. ¿Sí? Una condicional no es equivalente a su recíproca. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Sí? Cuando yo hago la recíproca de una condicional, ya estoy cambiando la idea original de la condicional. ¿Sí? O sea, estoy formando otra condicional. ¿Ok? Bien, sigamos. La inversa. La inversa, en cambio, es representada por la siguiente condicional. Si no A, entonces no B. ¿Ok?
Es decir, ¿cómo yo formo la inversa? Simplemente tengo que negar las proposiciones, ¿sí? Ejemplo. Si yo aquí tengo esta condicional, si apruebas el pre universitario, entonces te daré un premio. ¿Cuál sería su inversa? Si no apruebas el pre, entonces no te daré un premio, ¿ok? Tengo que negar, ¿sí? Tengo que negar las proposiciones, ¿ok? Muy bien. Seguimos. La contrarrecíproca. La contrarrecíproca, en cambio, es representada simbólicamente por no B, entonces no A, ¿ok? Entonces, la contrarrecíproca también es una condicional que viene representada por no B, entonces no A. Si no B, entonces no A, ¿sí? Para que no se les haga difícil, jóvenes, la contrarrecíproca, ¿sí? Es la inversa de la recíproca, ¿sí? Contrarrecíproca es la inversa de la recíproca, ¿ok? ¿Sí? Entonces aquí tenemos las variantes de la condicional, ¿sí? Que también son condicionales, ¿sí? La recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Algo que sí se cumple es lo siguiente, ¿sí? Toda condicional es equivalente a su contrarrecíproca. Esto de aquí sí se cumple. ¿Ok? Propiedad importante de la condicional. La condicional es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Sí? Bien. Sigamos. Entonces, como aquí les indiqué, toda condicional es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Sí? Entonces, eso siempre se cumple. Vemos un ejemplo. A partir de la proposición, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué nos están dando aquí, jóvenes? Nos están dando una condicional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a separar las proposiciones que participan en esta condicional. Entonces, aquí tenemos la proposición A o la hipótesis, y acá tenemos la proposición B o la tesis. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos A es un automóvil, B es un medio de transporte, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería la recíproca? ¿Cuál sería la recíproca de la proposición original? ¿Sí? Entonces sería si B, entonces A. Es decir, si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. ¿Sí? Esa sería la recíproca, ¿verdad?
La inversa sería, en cambio, recordemos, negando las proposiciones. Si no A, entonces no B. Es decir, si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte, ¿sí? ¿Okay? Aquí se puede observar claramente, no A, y acá no B, ¿sí? Si no A, entonces no B. Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte, ¿sí? Ahí tenemos la inversa. Y finalmente la contra recíproca sería la inversa de la recíproca, ¿sí? Siempre recuerden, la contra recíproca es la inversa de la recíproca, ¿sí? Y tampoco, nunca se olviden de esto. Nunca se olviden de esto. ¿Ok? Toda condicional es equivalente a su contra recíproca. Entonces la contra recíproca sería, si no B, entonces no A. Es decir, si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. Bien, ahí tenemos entonces las variaciones de la condicional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, profe. Bien, continuemos. Vamos viendo este ejemplo, este ejercicio. Dice, una inversa de la proposición, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Entonces me están preguntando, me están preguntando aquí, o me están diciendo, bueno, de todas estas 5 proposiciones, elija la inversa de esta proposición que está aquí. Bien, comencemos entonces a hacer el ejercicio, ¿sí? Primero que nada, si me piden una inversa, tengo que tener una condicional, ¿sí? Tengo que comenzar con una condicional. Entonces, ¿cuál sería la condicional? A, entonces B, ¿sí? Ok, si tengo la condicional, entonces la inversa sería no A, entonces no B. Bien, vamos primero a identificar la condicional original, ¿sí? Ya. Tenemos la proposición, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Entonces, aquí tenemos una lectura de una condicional, ¿verdad? ¿Cuál será esa lectura? Veamos aquí, veamos de las lecturas que aquí vimos, teníamos la palabra ya que. Entonces, fíjense, viene a ser esta que está aquí, ¿verdad? B, ya que A, ¿sí? Entonces, tenemos esa condicional, ¿sí? Mediante esta lectura, B, ya que A. Entonces, ya puedo de allí identificar B e identificar A. Vamos a hacerlo. Aquí estamos. Muy bien.
Entonces comencemos a identificar. Entonces fíjense. De aquí hasta acá sería B. ¿Ok? Porque luego aquí tengo ya que, ¿sí? Tengo el ya que, y de aquí para acá sería A. ¿Sí? Entonces ahí tengo. ¿Cuál es la proposición A? Las películas de ciencia ficción muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería la proposición B? Las películas de ciencia ficción son, son para mí las favoritas al momento de comprarlas. ¿Ok? ¿Sí? O también para decirlo más corto, las películas de ciencia ficción son mis favoritas. ¿Sí? Bien, entonces ya teniendo una vez identificadas las proposiciones A y B, es decir, la hipótesis y la tesis, vamos a ver la inversa. ¿Sí? Entonces, ya, el negado de A, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la negación de A, ¿sí? ¿Cómo sería? Las películas de ciencia ficción no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad, ¿sí? Ya. Entonces ya tenemos no A y también no B, ¿sí? Que serían las películas de ciencia ficción no son mis favoritas al momento de comprarlas. Entonces vamos aquí, empecemos con la A primero. Veamos si la A cumple con lo que necesitamos, con la inversa. ¿Qué me dice? Las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas, ya que ellas muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Esta de aquí queda descartada, ¿por qué? Porque a pesar de que yo tengo aquí, si yo leo esto de aquí sería no B, ya que A, ¿ok? Pero fíjense que yo aquí tengo el negado. Entonces yo no puedo aquí tener, no puedo aquí tener la proposición A sin negar, ¿ok? Entonces esta no es. Es la D. Vamos viendo la B. Dice, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas al momento de comprarlas. Tampoco, porque yo necesito tener la negación tanto en A como en B. Entonces, si una no se niega, entonces no es. Ya sé que me dicen, las películas de ciencia ficción son para mí las favoritas de muchas tampoco, porque todavía tengo la proposición sin negar. Y la D que me dice, las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas al momento de comprarlas, porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad. Entonces, la respuesta correcta sería esta que está aquí, porque justamente es la inversa en la forma no B porque no A, ¿sí? No B Todas dos son porque negativas, no A. ¿verdad? ¿Perdón? Todas son negativas. Y todas dos son Para dos. negativas, correcto, ¿sí? Todas dos son, pero tengan mucho cuidado, tienen que ver más que todo, primero que tengan las dos proposiciones negadas y segundo que cumpla con la estructura, ¿sí? Que cumpla con la estructura, ¿sí? Ya, ok. Que cumplan con la estructura, ¿sí? Entonces aquí tenemos también la estructura, ¿sí? Tenemos aquí también la estructura, como pueden observar, porque justamente tenemos B porque A, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí?
justamente aquí tenemos, ¿sí? Justamente la estructura, ¿sí? Y también tenemos que las dos son negadas, ¿ok? Entonces aquí tenemos que esta es la respuesta correcta, ¿sí? Fíjense también que aquí en la E tenemos una que sí está negada, pero la otra no está negada, entonces tampoco esta iba a ser la correcta. Entonces aquí tenemos la respuesta correcta, ¿sí? Que es la D, la inversa. Tenemos la inversa, ¿sí? La inversa que sería, en este caso sería no B porque no A. Sería las películas de ciencia ficción no son para mí las favoritas porque ellas no muestran posibles avances tecnológicos de la humanidad, ¿sí? Entonces, quiero saber si está claro el ejercicio. Si no hay una pregunta, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Profe, y a esas no se les pone respuesta. ¿Perdón? No le Si escuché a bien. si a las proposiciones de ahí, o sea, las condicionales inversas no se le pone respuesta. Para este ejercicio no, porque no le está pidiendo, no le está dando valores de verdad. Ustedes tienen que hacer lo que les pida el ejercicio, ¿sí? Tienen que hacer lo que el ejercicio pida. Entonces aquí solamente les ha pedido encontrar la inversa. No les está pidiendo encuentre el valor de verdad, si la proposición A es falso, si la proposición B es verdadero. Tienen que hacer lo que les pida el ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta es la D, porque es la inversa, pero parafraseada de esta forma. No B porque no A, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿ok? Bien, continuemos. Vamos a ver ahora el tema de condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Bien. En ocasiones nos dice aquí, en una condicional verdadera, donde existe relación causal entre el antecedente y el consecuente B, ¿sí? Se interpreta lo siguiente, ¿ok? Cuando hay una relación causal entre el antecedente A y el consecuente B, se puede interpretar de la siguiente manera. A es condición suficiente para B y también de otra forma B es condición necesaria para A. ¿Ok? Entonces, estas son otras formas en las que se puede expresar una condicional, como aquí indica cuando hay una relación causal entre el antecedente y el consecuente. ¿Sí? Se la puede expresar de la siguiente forma, como aquí indica, A es condición suficiente para B, o también B es condición necesaria para A. Es decir, la hipótesis es suficiente para la tesis y también se puede decir la tesis o la conclusión es condición necesaria para la hipótesis. ¿Sí? Un ejemplo, si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 2. ¿Sí? Entonces, ese enunciado puede ser interpretado parafraseándolo de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Ok? Siguiendo estas dos estructuras, ¿sí? Se le puede decir, es suficiente que un número sea divisible para 4 para que sea divisible para 2, ¿sí? Entonces lo que aquí estoy queriendo decir es que la hipótesis, que en este caso es un número es divisible para 4, ¿sí? Como aquí indica, es suficiente la hipótesis para la tesis. Entonces yo puedo decir, eso es suficiente que un número sea divisible para 4 para que sea divisible para 2, ¿sí?
O también puedo decir, es necesario que un número sea divisible para 2 para que sea divisible para 4. ¿Sí? ¿Ok? O también lo puedo decir de esta forma. Si un número es divisible para 4, necesariamente será divisible para 2. ¿Sí? Esas son maneras de parafrasear también una condicional. ¿Sí? ¿Ok? Usando condición necesaria y suficiente. ¿Cuál es la condición suficiente? La hipótesis. ¿Y cuál es la condición necesaria? La tesis. ¿Sí? La hipótesis es condición suficiente para la tesis y la tesis es condición necesaria para la hipótesis. ¿Ok? ¿Sí? Mucho ojo, es importante mencionar que si se intercambia el antecedente con el consecuente, es decir, es importante mencionar que si se hace la recíproca, la condicional cambia. ¿Sí? Es decir, considerando el ejemplo anterior, si un número es divisible para, considerando el ejemplo anterior, ¿sí? Si yo le hago la recíproca, es decir, si intercambio el antecedente con el consecuente, la proposición quedaría de la siguiente forma. Si un número es divisible para 2, entonces es divisible para 4, ¿sí? Mucho ojo. Eso cambia la idea de la condicional original, ¿sí? Lo cual sería algo falso, ¿sí? Porque puede existir números que sean divisibles para 2, pero no necesariamente tiene que ser divisible para 4. Por ejemplo, el número 6. El 6 es divisible para 2, pero no es divisible para 4, ¿verdad? Entonces, al decir si un número es divisible para 2, entonces es divisible para 4, es una proposición que no es del todo verdadera, ¿sí? O sea, tiene sus partes verdaderas y sus partes falsas según el número, ¿sí? Entonces, si el número es 6, eso sería una proposición falsa, ¿sí? O sea, esta proposición es falsa para todos los números, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, sería el número 22. 22 es divisible para 2, es decir, un número par, pero no es divisible para 4. Bien, entonces ahí tenemos condición necesaria y suficiente, ¿sí? Sigamos. Vemos ahora otro ejemplo, ¿sí? Que no sea con números, ¿ok? Ahora supongamos que la siguiente proposición es verdadera. Si vamos a suponer que esta proposición es verdadera, ¿sí? Aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien, ¿sí? Aceptaré el trabajo con la condición de que me traten bien. Esta es una condicional, jóvenes, ¿sí? Escrita de una de sus bastantes formas. Donde aquí puedo indicar que la proposición A o la hipótesis, perdón, la hipótesis, ¿sí? Viene a ser esta parte, ¿sí? Y la proposición B o la tesis vendría a ser aceptaría el trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se puede aquí afirmar es que es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿sí? Recordemos que la hipótesis es condición suficiente, ¿sí? Y recordemos que aquí tenemos la tesis o conclusión, ¿sí? Entonces, lo que se puede aquí afirmar, ya que recordemos que esto es una proposición verdadera, entonces yo también puedo afirmar, ¿sí? Que es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo, ¿sí? Es decir, yo puedo leer esta condicional también de esta forma, ¿sí? Es suficiente que me traten bien para aceptar el trabajo. Por otra parte, ¿sí? Es necesario aceptar el trabajo como consecuencia de que me traten bien, ¿sí? Son cosas que se pueden afirmar, ¿sí? De acuerdo a la hipótesis y la tesis, ¿sí?
O también yo puedo decir lo siguiente o afirmar lo siguiente. Que me traten bien es condición suficiente para que acepte el trabajo. ¿Sí? Ok, recordemos. Hipótesis es condición suficiente para la tesis. ¿Sí? Es decir, que me traten bien es condición suficiente para que acepte el trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero. O también puedo decir, aceptar el trabajo es condición necesaria para que me traten bien. ¿Sí? Esto entonces sigue siendo verdadero. ¿Sí? Recordemos, la tesis es condición necesaria para la hipótesis. ¿Sí? Entonces, aceptar el trabajo es condición necesaria para que me traten bien. ¿Ok? Ahí tenemos entonces identificación de condiciones suficientes y necesarias. Es decir, también se puede decir identificación de hipótesis y tesis para tener condiciones suficientes y condiciones necesarias. ¿Ok? Bien, continuemos. Vemos ahora el tema de la bicondicional. La bicondicional. Entonces, sean A y B proposiciones, ¿sí? La bicondicional entre A y B, representada simbólicamente por, aquí tenemos una doble flecha, ¿sí? Una flecha de doble vía, ¿sí? Entonces aquí podemos apreciar el símbolo de la bicondicional. Este es el símbolo. ¿Sí? Entonces, la bicondicional me forma una nueva proposición dado por su tabla de verdad. ¿Sí? Aquí tenemos la tabla de verdad de la bicondicional. Y este operador lógico también se denomina doble implicación. ¿Sí? Se denomina doble implicación. Ya veremos por qué. ¿Ok? La proposición, ¿sí? Es decir, la bicondicional será verdadera cuando los valores de verdad de ambas proposiciones sean iguales. Como se puede observar en la tabla de verdad, la bicondicional es verdadera cuando los valores de verdad de ambas proposiciones son también iguales. Por ejemplo, podemos aquí observar, observar si cuando A es 0 y B es 0, la bicondicional es verdadera. O sea, es 1. Cuando es 1, B es 1, la bicondicional también es verdadera. ¿Por qué? Porque como aquí indica, los valores de verdad de las proposiciones son iguales. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, en cambio, que cuando los valores de verdad de las proposiciones son diferentes, la bicondicional es falsa, es 0. Entonces, así tenemos la tabla de verdad de la bicondicional, ¿sí? Entonces, recordemos, la bicondicional es verdadera cuando las proposiciones son iguales. La bicondicional es falsa cuando las proposiciones son diferentes, ¿ok? Son diferentes en valor, ¿sí? Bien. La bicondicional se puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. A si solo si B. A si y solamente si B. A implica B y B implica A. A cuando y solo cuando B. ¿Ok? Esos son los términos gramaticales con los que se puede encontrar o leer una bicondicional. ¿Sí? También la bicondicional puede expresarse como A implica B y B implica A. Por eso es que se le llama también doble implicación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la formulita de la bicondicional. Entonces esto es equivalente a la bicondicional entre A y B. ¿Sí? La bicondicional, jóvenes, sí goza de la propiedad conmutativa. ¿Ok?
Es decir, la bicondicional entre A y B es lo mismo que la bicondicional entre B y A. ¿Sí? Si goza de la propiedad conmutativa. Ejemplo. Ejemplo, dadas las proposiciones A, un triángulo es equilátero, B, un triángulo es equiángulo, ¿sí? Entonces la bicondicional entre A y B es un triángulo es equilátero, sí y solo si es equiángulo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la bicondicional entre A y B. Un triángulo es equilátero sí y solo si es equiángulo. Vemos otro ejemplo. Si se tienen las proposiciones A, la matriz tiene inversa, B, el determinante de la matriz es diferente de 0. Entonces, si se quiere decir que la matriz tenga inversa, si se quiere decir que una matriz tenga inversa, implica que su determinante es diferente de 0, y recíprocamente, es decir, aplicando la recíproca, si el determinante de una matriz es diferente de 0, entonces tiene inversa, se lo puede expresar como una bicondicional, ¿sí? ¿Ok? Es decir, una matriz tiene inversa si y solo si su determinante es diferente de 0. ¿Por qué? Porque recordemos que una bicondicional es equivalente a la condicional y su recíproca, ¿sí? Y su recíproca, ¿ok? Entonces yo para no estar parafraseando, una condicional y su recíproca, lo hago directamente con una bicondicional, ¿ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Para continuar. Continúe nomás, profe. Bien, sigamos entonces. Vamos ahora viendo el tema de proposiciones simples y compuestas, ¿sí? Bueno, ya hemos estado trabajando más que todo con proposiciones simples, ¿sí? Y también con proposiciones compuestas que las hemos visto más que todo en la condicional, en la disyunción. O sea, cuando trabajamos con operadores lógicos ya estamos formando automáticamente proposiciones compuestas, ¿sí? Sin embargo, veamos sin embargo, los conceptos que se asocian a ellos. Dice, proposiciones simples son aquellas que no poseen operador lógico alguno. Esas son proposiciones simples, ¿ok? Son aquellas que no poseen operador lógico alguno, ¿sí? En otras palabras, una proposición simple es aquella que no puede ser, que no tiene proposiciones también simples a su alrededor. Es decir, no se la puede separar aún más en otras proposiciones simples. Por eso son también llamadas proposiciones atómicas, ¿sí? Son también llamadas proposiciones atómicas, ¿sí? Ya. Ejemplos de proposiciones simples. Hoy es lunes, estoy trabajando, ¿sí? Hace frío, ¿ok? Las proposiciones compuestas, en cambio, están formadas por otras proposiciones simples y operadores lógicos, ¿sí? Entonces, como que indica, por eso se les llama proposiciones compuestas, porque están, valga la redundancia, están compuestas por proposiciones simples, además
de operadores lógicos. Es decir, los operadores lógicos me sirven para formar proposiciones compuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manera en que yo puedo unir proposiciones simples para formar proposiciones compuestas, ¿sí? Las proposiciones compuestas también son llamadas proposiciones moleculares, ¿sí? Porque se las pueden dividir también o se pueden separar en proposiciones simples o atómicas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? Proposiciones simples podrían ser A, B, C, ¿sí? Y proposiciones compuestas, ¿sí? Podría ser la operación entre estas tres proposiciones simples a través de operadores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, no A implica A, B, B y C. ¿Ok? Aquí tengo una proposición compuesta, ¿sí? Traducción al lenguaje simbólico, ¿sí? Esta es una parte clave, una parte muy importante de la lógica matemática, ¿sí? Que bueno, ya lo hemos estado haciendo de manera indirecta, ¿sí? Cuando hemos hecho los ejemplos de la conjunción, de la disyunción, ¿sí? Cuando hemos estado haciendo los ejemplos de todos los operadores lógicos, hemos hecho traducción en lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque nos dan un texto y hemos allí del texto hemos extraído las proposiciones y también operadores lógicos de las que se componen, ¿sí? Con los que se está trabajando, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de traducción al lenguaje simbólico, ya un ejemplo donde ya mezclamos algunos operadores lógicos para formar proposiciones compuestas, ¿sí? Vamos a ver, dice, traduzca al lenguaje simbólico la proposición. Si la seguridad privada es efectiva, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. Los índices de asalto no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva. Entonces, el turismo no se desarrolla. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podemos, jóvenes, cómo podemos traducir al lenguaje simbólico? ¿Sí? ¿Cómo podemos traducir al lenguaje simbólico? ¿Ok? Primero veamos, vamos primero viendo desde lo macro hasta lo micro, ¿sí? O sea, desde lo general hasta, vamos viendo desde lo general hasta lo que está más pequeño, ¿sí? Esto es básicamente, esto es algo similar como nos enseñaban cuando nos ponían estas operaciones, ¿sí? Por ejemplo, sumas y restas, 2 más, menos 2 por 3, menos 8 dividido por 4, etcétera, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nos ponían estas operaciones en matemáticas? Algo así sucede con la lógica cuando hay que traducir el lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que aquí identificar, jóvenes? ¿Qué es lo que hay que identificar? Primero, proposiciones simples y también los conectores, y segundo, los conectores u operadores lógicos que intervienen en las proposiciones, ¿sí? ¿Ok? Ya. Eh, entonces, vamos viendo primero desde lo general hasta lo más pequeño, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos eh, viendo todo el texto, ¿sí? Todo lo que encierra el texto. A ver.
Entonces, el texto es desde aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Fíjense que tenemos dos partes separadas por un entonces, ¿verdad? Al final, ¿sí? Fíjense, si se dan cuenta. Tenemos aquí un entonces. Esta palabra entonces ya me quiere, ¿qué cosa? Indicar que estoy ¿ante qué? Ante una condicional, ¿verdad? ¿Sí? Ante una condicional, ¿sí? Es decir, a la izquierda de entonces habrá un sí con algo, y a la derecha del entonces habrá, ¿qué cosa? La tesis, ¿verdad? Entonces a la izquierda del entonces estará la hipótesis y a la derecha la tesis, ¿ok? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Ya. Bien. Primero vamos con la hipótesis. ¿Cuál viene a ser la hipótesis? Sería desde aquí, ¿verdad? Desde donde empieza esta parte, ¿verdad? Desde esta parte hasta acá. ¿Sí? Entonces leamos esta parte. Si la seguridad privada es efectiva, coma, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla, ¿sí? Fíjense que dentro de la misma hipótesis que tengo, también tengo, fíjense, una condicional. Porque tengo un sí, coma, y aquí tengo una conclusión, ¿verdad? O también una tesis, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a leer de izquierda a derecha, ya podemos ir separando también las proposiciones simples, ¿sí? Veamos una proposición simple. Si la seguridad privada es efectiva, fíjense, esto viene a ser una proposición simple, ¿verdad? ¿Ok? Aquí tengo, ¿sí? Esta proposición simple, pongámosle A. ¿Sí? Entonces, como aquí indica, se pueden identificar las siguientes proposiciones simples. A, la seguridad privada es efectiva, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tengo una proposición simple A. Aquí entonces, como tengo, si A, coma, esto es una coma por si acaso. Si A, coma, aquí tendría qué cosa, otra proposición. Disminuyen los índices de asalto en la ciudad. Pero sería nomás hasta aquí. Es decir, de aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué hasta aquí nomás? Porque aquí fíjense que tengo un if, es decir, un conector o un operador lógico. Entonces aquí identifico esta otra proposición, disminuyen los índices de asalto en la ciudad. Aquí está, proposición B, los índices de asalto disminuyen en la ciudad. Y el I quiere decir qué cosa, una conjunción, ¿verdad? Ya, recordemos que la conjunción, ¿sí? Me une dos proposiciones. Entonces tengo una a la izquierda y una a la derecha. Entonces lo que está a la derecha también tendrá que ser proposición. ¿Cuál es la proposición? El turismo se desarrolla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que hay desde aquí hasta acá, también es proposición, la proposición C, el turismo se desarrolla, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Un punto seguido, ¿sí? El punto seguido, ¿qué es, jóvenes? El punto seguido es una conjunción, ¿sí? Recordemos que el punto seguido también es una conjunción, ¿ok? Ya, ¿qué más me dice aquí? Los índices de asalto no disminuyen. Ya. Pregunta, ¿esa es una nueva proposición o se la puede colocar en función de las que ya tenemos? Se la puede colocar en función de las que ya tenemos, ¿por qué? Porque tengo que la proposición B, por ejemplo, es los índices de asalto disminuyen. Y como aquí tengo los índices de asalto no disminuyen, es como que esté negando la proposición B. ¿Sí me hago entender? Los índices de asalto no disminuyen. Entonces, esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, sería el negado de B, ¿correcto? Pero, ajá, ¿qué es este pero? Es una
conjunción. Entonces, si tengo conjunción, ¿qué me quiere decir? Que acá a la derecha también tengo otra proposición, ¿verdad? Y también a la izquierda. A la izquierda ya la vi, ¿verdad? Pero también aquí tengo la derecha. Pero la seguridad privada es efectiva. Entonces, aquí esto ya no tengo que ponerlo como otra proposición. ¿Por qué? Porque ya la tengo aquí. La seguridad privada es efectiva. Entonces, esto ya es una proposición. Ya es la proposición A. ¿Sí? Continúo. Entonces, ya indiqué desde el principio que este entonces me separa esta y toda esta hipótesis de la tesis que está aquí a la derecha, ¿sí? El turismo no se desarrolla. Entonces, el turismo no se desarrolla. ¿Ok? Fíjense, entonces, esta conclusión o esta tesis vendría a ser la proposición C, ¿verdad? De aquí para acá. Entonces ya tengo identificadas las proposiciones que aquí intervienen, las proposiciones atómicas o simples. Ahora sí vamos a armar la traducción formal, la traducción al lenguaje simbólico, ¿sí? Ya en función de la lógica matemática, en función de los operadores lógicos. Entonces comienzo, si la seguridad privada es efectiva, coma, el coma es un entonces, disminuyen los índices de asalto en la ciudad. Entonces, aquí tengo, fíjense, de aquí hasta acá, o sea, aquí tengo sí, entonces. Es decir, lo que tengo aquí es si A, entonces. Este sería el entonces para la condicional. Disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. ¿Ok? Y el turismo se desarrolla. Entonces, desde aquí, fíjense, desde aquí hasta donde termina la frase el turismo se desarrolla, quedaría traducido de esta forma. Si A, entonces, abro paréntesis, B y C. ¿Cómo se lee esto? Si la seguridad privada es efectiva, coma, disminuyen los índices de asalto en la ciudad y el turismo se desarrolla. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo traducido desde aquí, si pueden ver, hasta acá. ¿Sí? Desde aquí hasta acá. ¿Hasta allí está claro? Profe, o sea, es lo mismo, pero solo con lenguaje simbólico, nada más. Por supuesto, claro. Lo que aquí les indica el texto tiene que también reflejarse en el lenguaje simbólico, ¿sí? Y mantener la misma idea que aquí indica en el texto, ¿sí? ¿Qué más tengo aquí? Punto seguido. El punto seguido es una I, pero es una I, es una conjunción entre, ¿qué es lo que está a la izquierda? Entre todo esto que ya aquí se lo tradujo, con lo que está aquí en cambio a la derecha, ¿sí? Es decir, para esto encierro aquí también con paréntesis, aquí digo, y los índices de asalto no disminuyen, pero la seguridad privada es efectiva. Entonces, de aquí para acá sería, abro paréntesis, los índices de asalto no disminuyen. Entonces sería el negado de B, porque B es, los índices de asalto disminuyen. Entonces, si digo que no disminuyen es porque es el negado. No B, pero, el pero quiere decir la conjunción entre lo que ya tengo, no B, y la seguridad privada es efectiva. Ya no B y A. ¿Ok? Listo. Tengo que ir a punto seguido. Entonces, ya. El entonces me separa, ¿qué cosa? Todo esto, desde aquí hasta acá, como una premisa o una hipótesis. Entonces yo digo aquí, encierro esto con corchete para separarlo
Y aquí le pongo, esto es una condicional, ¿verdad? El entonces. Sí, entonces. Y vamos ahora, ahora sigamos con lo que está a la derecha. El turismo no se desarrolla. Sería el negado de C. No sé. Entonces ahí está traducido, jóvenes, al lenguaje simbólico o al lenguaje formal el texto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces tiene que leerse tal cual, la traducción tiene que leerse tal cual el texto, ¿sí? ¿Ok? Como aquí me dice, los operadores lógicos se encuentran presentes en esta proposición compuesta. Los que se encuentran presentes en esta proposición compuesta son la condicional, la conjunción y la negación. Esos son los operadores lógicos que se encuentran presentes en esta proposición compuesta. Entonces la traducción quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Tal como aquí se indicó, ¿sí ven? Si A, entonces B y C, y no B y A, entonces no C. ¿Ok? Aquí tenemos la traducción, ¿sí? Tal como aquí la habíamos colocado. ¿Sí? Entonces, esto es traducir al lenguaje formal, jóvenes. Traducción al lenguaje simbólico o al lenguaje formal. ¿Sí? Mucho ojo a esto. Nótese la importancia del uso de los signos de agrupación, es decir, los paréntesis, corchetes, incluso también pueden haber llaves, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar la idea original del enunciado, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué esto es muy importante? Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo esta proposición compuesta, ¿sí? Algunos pensarían que es A, entonces B y C. O sea que primero hago esto y después hago esto. Pero otros pueden pensar, no, pues yo puedo decir que es A, entonces B y C. Es decir, algunos pueden pensar que se la resuelve así, pero si no tengo los signos de agrupación, se puede en cambio pensar que es de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con estos jóvenes? Los signos de agrupación son muy importantes, si se dan cuenta, son muy importantes. ¿Por qué? Porque sin ellos, no, no se podría tener una idea de cómo está conformada una proposición compuesta. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense que estas dos expresiones no son equivalentes. No son equivalentes. No son equivalentes, ¿ok? Entonces es muy importante usar correctamente los signos de agrupación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, si nos puede dar más ejemplos. Sí, por supuesto, vamos a hacer más ejercicios también. Ya, vamos ahora haciendo otros ejercicios, ya más o menos así como una mezcla de lo que hemos visto. En las siguientes proposiciones, identifique el antecedente y el consecuente. ¿Sí? Entonces, es decir, hay que identificar, como aquí dice, la hipótesis y tesis. A. Si no se ama a primera vista, no se ama como es debido. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es fácil identificar, ¿verdad? La hipótesis y la tesis, ¿verdad?
Entonces, de aquí para acá, entonces aquí tenemos, ¿cuál es la hipótesis para esta de aquí? ¿Sí? Se ama a primera vista. ¿Sí? Fíjense que yo aquí yo tengo, tengo de esta manera, si no se ama a primera vista, no se ama como es debido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuál es la hipótesis? Se ama a primera vista, ¿verdad? ¿Sí? Y la tesis aquí sería, se ama como es debido. ¿Ya? Entonces yo aquí tendría, si esto fuera A y esto fuera B, tendría si no A, coma, no B. ¿Sí? Si no A, coma, no B. ¿Ok? La siguiente. Para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla. ¿Ok? Para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí, ¿yo cómo puedo extraer el antecedente y el consecuente? Bueno, aquí estoy ante un caso de condición necesaria y suficiente, ¿sí? Recordemos que yo puedo decir, eh, es necesario B para A, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como aquí me indica, para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que es necesario enseñar la rodilla para ser secretaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí la tesis? ¿Sí? Enseñar, sería esta parte que está aquí, enseñar la rodilla, o sea, la tesis, ¿sí? Si aquí estamos de esta forma, A, si A, entonces B. Entonces, B sería, ¿sí? Enseño la rodilla, ¿sí? Y A sería, soy secretario. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Cómo es? Mediante la condición necesaria de enseñar la rodilla, ¿sí? Es que se puede ser secretaria, como aquí me está indicando, ¿sí? ¿Ok? La siguiente, ¿qué Entonces, dice? sería igual. O sea, la de abajo Dígame. sería, la tesis sería roba un millón, la hipótesis sería el que roba un dólar. ¿O cómo? Claro, porque puede decir si A, B, ¿sí? El que roba un dólar roba un millón, por supuesto. Para la C sería, A sería robo un dólar. Bueno, pongámosle como signo nomás. Robo un dólar. Y la B sería robo un millón.
¿Ok? Entonces, esto yo lo puedo decir, si robo $1, robo 1.000.000, ¿sí? Si se roba $1, se roba 1.000.000, ¿ok? La D, ¿cuál sería la hipótesis? Primero sería existo y luego pienso. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Cuál sería la Existo y luego pienso. Pienso y luego existo. Así. Sí, pero a Pienso ver, y pero existo. ¿cuál es la hipótesis? ¿O cuál es A? Recuerden que Pienso. estamos ante condicionales. ¿Cuál es la hipótesis? Pienso. Pienso, Existo. claro. Existo. Existo. A ver, ¿quién dice que la hipótesis es pienso? Yo. ¿Quién dice Yo que es tengo- existo? Yo, profe, pienso. A ver, Yo, ¿por qué profe. dice Yo que es digo pienso? existo. Profe, pienso. Existo. Existo, profe. Existo. ¿Por qué creen que la hipótesis es existo? Porque si no existiera uno, no piensa, pues, y primero existo y luego pienso. A ver, veamos aquí veamos aquí si estamos ante una de las formas de parafrasear una condicional. ¿Ya? Podría ser solo si ve A o no. O también podría ser cuando A, B. Cuando Cuando pienso, A, B. Cuando A, pienso, existo, ¿verdad? Claro, se podría parafrasear de esta forma. Cuando A, B. Cuando pienso, existo. Entonces aquí, ¿cómo es? La hipótesis sería, pienso, ¿verdad? Y la tesis sería, existo. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí, es lo que yo había dicho antes. Ya, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso, jóvenes? Que es necesario existir para pensar, ¿verdad? ¿Sí? Es necesario existir para pensar, ¿ok? Sí, profe. Como ya se había comentado, ¿sí? Entonces, si se afirma que es necesario existir para pensar, entonces la tesis viene a ser existir, ¿sí? Ya. Bueno, quedémonos hasta aquí, jóvenes. Entonces aquí ya dijimos que, bueno, ya pudimos corroborar, ¿verdad? Que en este caso el antecedente o la hipótesis es pienso y el consecuente sería, o la conclusión sería existo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ustedes, bueno, pongan los otros ejemplos para que practiquen y nos vemos el día viernes, ¿sí? Gracias, jóvenes, por la atención, por la asistencia. Nos veremos el día viernes, ¿ok? Ya, profe. Chao. Gracias, Cuídate. profe. Gracias, profe. Ya, profe. Gracias, profe. Sí, es Gracias, profe.